¿cuál es el problema? Que no hay gobernabilidad en el Congreso. El plan de desarrollo apenas llegó esta mañana con problemas de redacción. Está lo de segunda vuelta para grandes ciudades. Cambio Radical no va a votar las objeciones si no le votan segunda vuelta. El presidente va a terminar después de cuántos periodos sacando su plan de desarrollo por decreto. Es decir, es que hay un problema de gobernabilidad en el Congreso. Y se le suma esta polarización, sumado a las elecciones locales, donde después de mayo no vamos a tener congresistas porque todos van a estar haciendo política. Entonces sí tenemos una congestión muy delicada. Y a mí lo que me preocupa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? No vamos a unir el país lo que hizo Duque con esto fue básicamente volver a unir el sí. Vamos a tener polarización porque además hay elecciones y vamos a tener mucha polarización porque el Congreso está ingobernable. Ese es el diagnóstico, puede ser que uno esté de acuerdo o no, pero ese es el diagnóstico político en ese momento del país. Pues ese es el Congreso y el Senado que la gente le dio la gana de elegir. Porque es que como la gente no le importa, se cree que el órgano legislativo no es importante, y entonces es que cogieron un congreso donde todavía la U, que es un partido que no tiene ninguna ideología y solamente le interesan las mermeladas o las cosas. Es decir, ¿qué está describiendo Ariel? Bueno, como eso es un desastre, no lo hagamos, porque sabemos que es un desastre, pero eso es lo que eligió la gente quiso darle votos todavía a la U, darle votos a Cambio Radical que no sabe para dónde va, darle votos a partidos que no sabe uno para dónde va. Entonces, el presidente ya ha dado sus objeciones. Si fueran responsables en la Cámara y en el Senado, lo discutirían ya, pero no con transacción, no. Si tú no me votas la segunda vuelta, olvídate. Si tú no hombre, seamos serios, a ver si alguna vez somos serios. Ellos sabrán si son responsables por una vez en el país, si son responsables y consiguen hacer una JEP de consenso. Como digo, a mí no me gusta la JEP, cero, con las objeciones y sin esas objeciones, pero yo creo que si discuten esas objeciones el Congreso y el Senado, pongamos que aceptan 3, rechazan 3, pongamos por decir algo, ya, a partir de entonces ya no pueden hablar más, ni el Centro Democrático, ni Duque, ni nada pueden decir más, ya es una JEP de consenso. Y gente como yo, que no nos gusta, nos tenemos que aguantar porque esa es la democracia. Yo creo que el gobierno privilegió el tema de plan de desarrollo, ni siquiera las objeciones, porque están acelerados en el plan de desarrollo, hay más de 2000 proposiciones modificatorias, o sea, eso va a ser un lío. Entonces, yo tengo una preocupación por el tema, y lo sigo manifestando, por el tema de la agenda legislativa. Independientemente si la Cámara sí y el Senado, la Cámara no y el Senado sí o a la inversa, la Corte Constitucional va a terminar teniendo la última palabra. ¿Cuándo vamos a saber eso? En la próxima legislatura. Según acuerdos, en el 20 de julio, en la próxima legislatura, la presidencia de Senado va a los liberales y la presidencia de Cámara va a Cambio. Oposición. Que en ese momento son independientes. Para ese momento podrán hacer oposición o si hay mermelada, se dedicarán al gobierno. O sea, lo que yo digo, la ingobernabilidad de hoy, en manos de César Gaviria. La ingobernabilidad de hoy, multiplíquela al cuadrado en 20 de julio. Ya tengamos un poquito de seriedad, porque el señor Macías engavetó la ley, porque el presidente se demoró, porque no la objetó antes, porque esta demora, porque esta saboteo a la justicia transicional de quitarle presupuesto. Hay cosas que cambian, sería estúpido pensar que cuando los paramilitares se fueron no desaparecieron las masacres, o cuando las FARC desaparecen como organización armada no desciende la violencia. Eso sería de ciegos no verlo, es decir, eso ha desaparecido. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes 200, yo creo que mucho más importante que la JEP, mucho más decisivo para que haya esas disidencias son los 200.000 hectáreas de coca. Es decir, las disidencias no se dan por un articulito, no, las disidencias se dan porque tú tienes 200.000 hectáreas de coca y tienes una minería ilegal de oro desbordada por completo. Cuando tú tienes 200.000 hectáreas y esas minerías, tú necesitas grupos armados para protegerte. Es decir, el gobierno, el Estado no tenía capacidad para ocupar las zonas que dejaban las FARC, pero ellos pintaron un país que no existía, que solamente existía para ganarse un premio Nobel. No existía ese país. A uno le da pesar porque de todas maneras muchos de ellos, no todos, una parte de ellos son campesinos pequeños, otros cocaleros son cocaleros grandes, pero a uno le da pesar, pero tú no tienes cómo acabar con eso si no es con palos. Es decir, olvídate. Aquí hay gente que tiene 20 y 30 años de cultura cocalera, son como los cafeteros casi. Tú no acabas si no es con la combinación de formas de lucha. Y tú tienes que meter el glifosato, te guste o no, por el aire. Dos cosas. Lo primero es que efectivamente, desafortunadamente, nosotros nos metimos en un debate político en el tema del proceso de paz. El nuevo presidente nos devolvió y en las regiones todo quedó paralizado. Digamos, eso es cierto. Y nosotros no le estamos cumpliendo. El nuevo gobierno nos anunció que no va a cumplir casi nada del primer punto,
no hay fondo de tierras, no va a haber, hay hay una ley de la senadora María Fernanda Cabal para legalizar todo el despojo de tierras, entonces el punto 1. En el punto 2 se hundió todo en el Congreso, ustedes lo vieron, todo se hundió, la legislatura pasada fue una gran tragedia, no se aprobó prácticamente nada. Y en el punto 3 nos devolvimos en el tiempo al modelo Plan Colombia y el modelo de fumigación. Y nosotros tuvimos un periodo de tiempo, o sea, hubo un momento en Putumayo donde ningún narco entraba a comprar pasta base porque todo el mundo, digamos, que esperó a ver qué pasaba, y perdimos casi 1 año y medio, una ventana de oportunidad en Putumayo, y desaprovechamos eso. Y eso era lo que nosotros deberíamos estar haciendo en este momento, es decir, cómo construimos las condiciones estructurales para que no repitamos ciclos de violencia. A mí eso es lo que me duele. Mientras nosotros aquí tenemos unos debates ideológicos entre paracos y protector de violadores, las comunidades son las que están sufriendo. Entonces uno le dice, tenía que haberle cumplido ustedes a las comunidades, que era el mínimo requisito. Cuando antes cuando discutían sobre la paz y todo y uno se atrevía a decir, levantar la mano, es que lo que están prometiendo es inviable. Ah, usted es enemiga de la paz. Entonces ahora resulta que descubren que era inviable, ¿entiendes? Porque como nunca quisieron escuchar, entonces era inviable. Entonces todo era inviable, vale, pues ahora se demuestra que es inviable porque tú no puedes prometer la luna y no tienes dinero para cumplirlo.